Decía que debemos hacer la diferencia, debemos destacar, no por orgullo, no por sentirme mejor, no por creer que yo soy diferente, soy mejor que el otro, no. Destacar en el aspecto bueno, positivo, espiritual, en esa persona que Dios está formando en nosotros, en ese Cristo que se está formando en nosotros. No sé si ustedes saben, pero quien se forma en nosotros es Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces nosotros tenemos un cometido, nosotros tenemos un objetivo a alcanzar. ¿El cual es? Parecernos a Cristo. Ese es nuestro trabajo. ¿Cómo voy a lograr yo eso de parecerme a Cristo? Leyendo la Escritura, haciendo la mía y poniéndola en práctica. Es la única manera como nosotros vamos a alcanzar, dice la palabra, alcanzar la estatura de Cristo. Haz la diferencia. Debemos hacer la diferencia y hoy es el tema que nos ocupa. ¿Qué dice Mateo 6:19? Lo voy a leer así rapidito. Mateo 6, verso 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 16, 24. ¿Tenemos Mateo 16, 24? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué obras? Las que hemos leído en Mateo 6:19. Los tesoros no son terrenales. Los tesoros no son materiales. Nosotros siempre, por la naturaleza, por el mundo físico limitado el cual vivimos, nos preocupamos por esto terrenal, por cómo vivir y en dónde vivir, por qué comer y todo lo que sea satisfactorio a nuestra carne, esa es nuestra preocupación. Entonces, cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos, nos olvidamos o nos despreocupamos por los demás. Entonces yo, si me concentro en mí, voy a ser incapaz de ver los problemas de José. Si yo me concentro en mí, no voy a poder entender a Yuri, no voy a poder entender a Suyapa, no voy a poder entender a nadie, porque a mí ¿quién me importa? Yo. Entonces, ¿cuándo me hago tesoro yo en esta tierra? Cuando busco mi comodidad y cuando busco mi riqueza, mi estabilidad y todo para mí. La historia que vamos a compartir ahora con respecto a unos personajes que aparecen ahí en la Biblia, son personas que conocieron el Evangelio y se dispusieron a servir, sin importar lo que tenían, sin importar que estaban siendo expulsados de las tierras donde vivían, de un montón de circunstancias, ¿no? Pero
¿Qué es lo que pasa cuando yo me concentro ahí en construir una buena casa o en hacer tesoros en la tierra, en general? De repente me muero, o de repente lo pierdo todo, o de repente me echan del trabajo, o de repente me da una enfermedad. Entonces, ¿qué he ganado con todo aquello que he trabajado? Una cosa muy distinta es, si yo hago tesoros en el cielo, ¿cómo se hacen tesoros en el cielo?, dirá usted. Otra cosa muy distinta es si yo predico la palabra. Y si yo hablo con José. Y en el tiempo que yo tengo con él, ¿vale? Predico la palabra, le aconsejo, él viene preocupado con una cosa, le doy un consejo de parte de Dios, él hace ese consejo que le di, pues las cosas le doy bien. Yo estoy en un momento determinado pelado, ¿quién me va a ayudar? José. Esos son los tesoros en el cielo, no nos equivoquemos. Pero si yo soy déspota, si de repente José me pide un consejo y lo mando yo por ahí, si yo no quiero tener ningún amigo y yo soy el que me importa, si yo soy egoísta, si yo solo hago lo mío, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a echar una mano? Vale, porque dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare el mundo? ¿Qué recompensa podemos dar nosotros por tener bien el alma? ¿Usted qué puede pagar? Pregunto. ¿Usted puede pagar algo por tener paz? ¿Usted puede pagar algo por sentirse amado? ¿Usted puede pagar algo por tener salud? Para que parece que sí, ¿verdad? Que los médicos pueden así, ¿no? Pero hay enfermedades que no tienen Solo Dios puede hacer el solución. milagro. Solo el Señor. Solo el Señor. Nadie más. Nadie más. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a hacer tesoros en el cielo, que es lo que ahora es donde quiero que vayamos, ya dejando el consejo que nos da Mateo 6:19 de que os hagamos tesoros en el cielo, vamos a ir a Hechos 6. En Hechos 6 hay una historia muy curiosa de unas personas que dice la palabra que eran llenos del Espíritu Santo. Y lo que a mí más me gusta y destaco de que estos no eran grandes predicadores. Estos eran personas que servían en las mesas. Pero para servir en una mesa, para servir en una célula, para servir en un pequeñito ministerio en la iglesia, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Incluso si usted barre los baños de la iglesia, ¿qué le parece? Vamos a ir al texto porque la palabra dice que en un momento determinado había crecido tanto la congregación que le hacían falta manos a los discípulos, a los apóstoles, porque había mucho trabajo. Entonces ellos se reúnen, ¿no? Y dicen, bueno, lo voy a leer mejor. ¿Sí? ¿Había dicho? Hechos 6. Esto es con respecto a hacer tesoros en el cielo. No he querido profundizar tanto en hacer tesoros en la tierra porque todos sabemos hacer tesoros en la tierra, ¿sí o no? A todos nos gusta trabajar, a todos nos gusta echar horas, hacer horas extras, a todos nos gusta trabajar los domingos, ¿eh? Todos tenemos ahí la cuenta del banco llena de euros, que no se nos vayan, ¿vale? Todos sabemos hacer eso. Entonces, por eso no profundizo tanto en los Mateos, ¿verdad? Simplemente era un origen para comenzar a desarrollar el tema que hoy nos corresponde. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Yo quiero que entremos en situación y nos quiero llevarles allí. En aquella época dice la palabra que toda la iglesia tenía todas las cosas en común. Era una comunidad. Nadie, esto es mío. Nadie tenía una Prado y el otro andaba en bicicleta. No. Si tenían Prado, la tenían todos. Y si todos andaban en bicicleta, todo era... Pero había un problemita, ¿no?
Dice que los griegos, los judíos, en esa época la iglesia era multirracial, ¿vale? Recuerden que Jerusalén era el centro del mundo, el centro del mundo, ahí se movía todo. Entonces ahí creció la iglesia, ahí surgió, habían griegos, habían judíos, habían romanos, habían de todo, ¿no? Pero resulta que había gente que se quejaba porque dice que las viudas de los que pertenecían a los griegos eran desatendidas en la porción que les correspondía cada día de comida, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? No era porque los discípulos querían o no querían, sino que es el volumen de trabajo, ¿vale? Hay trabajo, muchísimo, ¿vale? Entonces, dice la palabra, y lo voy a leer, ¿vale? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir las mesas. Ahí ya viene una cosa de la organización, ¿vale? El que predica, predica. El que sirve, sirve. ¿Ok? Pero todos están llenos del Espíritu Santo. No está más lleno del Espíritu Santo el que predica. Tienen que estar llenos todos. Si no, entonces, si el que sirve está sirviendo de una manera egoísta y no quiere entonces y lo otro, ahí no hay nada, no hay lo que realmente se necesita. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice que agradó la propuesta y empezaron a buscar a un montón de gente, en el cual estaba un tal Esteban. ¿Para qué lo buscaron a estos chicos? Pero estos que repartían la comida, ¿cómo estaban? ¿De cualquier manera? No, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo. Llenos de fe, de poder, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos identificar a una persona que no tiene el Espíritu Santo o que no está llena del Espíritu Santo? El mínimo trabajo que se le pida desempeñar no lo va a querer desempeñar porque ese trabajo no es para mí. Ahí no hay Espíritu Santo. ¿Cómo vemos a una persona que tiene el Espíritu Santo, que hace tesoros en el cielo? Está dispuesta para lo que se le pida. ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿Para qué sirvo? ¿Cuánto hay que esto? ¿Cómo vamos? Aquí, allá. Aquí tengo plazas. ¿A quién hay que llevar? ¿Cuánto? Dices tú. Eso es. Esos son los tesoros en el cielo. De esa manera es como nosotros a veces no entendemos, ¿no? ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Nosotros queremos pasar orando y en nuestra casa. Queremos agradar a Dios. Yo creo en ti, Señor, te pido. Pero luego somos espinosos para el resto. Luego tenemos sentimientos de que uno me cae mal, el otro me cae mal, el otro no me cae mal, y tenemos así un corazón, entonces no cuadra eso. No puede ser. Debemos de procurar cambiar. O sea, es un mandato, es un imperativo, la palabra mismo lo dice. Si quieres ser mis discípulos, déjalo todo. Déjalo. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Sígueme. Cada día. Para un simple servicio debemos estar llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros en nuestro corazón, debemos de ser inteligentes y el Espíritu Santo nos pondrá en el corazón o en la mente. Cuando tengamos ciertas actitudes y en ese mismo momento nosotros las detectemos, reprendámoslas en el nombre del Señor. Porque no es de Dios. O sea, es súper fácil eso. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos los desentendidos. ¿Vale? El Señor nos está diciendo en ese momento que no tengamos esa actitud, que no tengamos ese pensamiento, que no tengamos esa mirada, pero incidimos en lo mismo. Entonces no va a haber cambio. Luego nosotros queremos bendición, queremos transformación, queremos una familia fructífera, queremos un trabajo, una estabilidad, y nada acontece. Pero es que no estamos entendiendo que yo debo morir cada día. Yo debo cambiar cada día y esa es mi labor, ese es mi trabajo. Yo quiero decirle eso, Dios a usted no lo va a cambiar.
el pastor Guillermo, Jonathan o yo, a usted no la vamos a cambiar ni lo vamos a cambiar. Yo decido cambiar, usted decide cambiar. Yo decido qué es lo que atesoro aquí y qué es lo que tengo que desechar. Si no, no haremos tesoros en los cielos. Seguiremos de la misma manera mediocre. Entonces, el tema, ¿no? Tenemos que hacer la diferencia. ¿Por qué hacer la diferencia? Dicen ellos, ¿no? Hay que buscar a 7 hermanos que dicen de buen testimonio. ¿Hacían la diferencia o no? Sí. Eran de buen testimonio. ¿Y qué significa eso? Que se veía. A usted se conoce. Usted, aunque usted no se lo crea, con que la vea un hermano o una hermana, usted se reconoce. Usted se reconoce si es de Dios o no es de Dios. De verdad. Miren, es que nuestros gestos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver, nuestra forma de caminar, o sea, nos delata. Nos delata. Rapidito. Entonces, ¿cómo puedo identificar yo a una persona llena del Espíritu Santo? ¿Cómo identificaron a estos 7 varones llenos del Espíritu Santo? ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Por eso voy a seguir leyendo en el capítulo 7, les dije, ¿verdad? El resultado final. La conclusión, porque hay un testimonio de uno de ellos que confirmó que verdaderamente estaba lleno del Espíritu Santo. Lo leemos. Hechos 7:51. Resulta que uno de esos 7, ¿vale? Ya no solamente servía en las mesas. De repente se puso a predicar y le predicó al pueblo de Israel. Y si leemos todo el 7, ¿vale? Dice el 7, como título dice, defensa y muerte de Esteban. Todo el capítulo 7 hasta el 50 y tanto, donde vamos a leer hasta el 60, Esteban les está exponiendo a ellos el mal corazón que tienen, ¿vale? Pero no lo voy a leer, ¿no? ¿Vale? Vamos a tardar mucho. Por eso voy a leer desde el 51, había dicho, ¿verdad? Y termina diciéndoles Esteban. Bueno, que por cierto no lo leí Esteban, ¿no? Está entre los 7, está Esteban, ¿eh? Tenía que haberlo leído. Si ustedes lo ven allí, en el 6, que leí antes, donde eran llenos del Espíritu Santo, ahí está Esteban, Nicanor, Prócoro, y Timón, Felipe y todos estos. Vale, 51 dice, les termina diciendo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores. Les está reprochando de que ellos mataron a Cristo. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, dice, se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, ¿qué dice? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, o a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero aquí viene lo glorioso de esta historia, que algunos la han leído. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este hombre
¿Hacía tesoros en el cielo o hacía tesoros en la tierra? En el cielo. Dice, es que esto nos tiene que hacer reflexionar. Yo no sé cómo... El nombre del Señor. Como un hombre al cual están apedreando, al cual están matando, en ese mismo momento, a sus transgresores, a sus asesinos, ora a Dios por ellos. Explíqueme eso usted. Le están matando a pedradas. Y él le está diciendo al Señor que no les tome en cuenta ese asesinato como pecado a ellos. ¿Qué les parece? No estar lleno esto del Espíritu. Pero como nosotros estamos construyendo casas, estamos teniendo rencillas, odios, rencores, mi hermana, mi amigo, mi primo, el perro del vecino. ¿Usted cree que vamos a ser capaces de hacer este tipo de cosas? O de tener este tipo de corazón, de pensamiento, de oraciones. Esteban, estando siendo muerto, pide por sus agresores. Es algo extraordinario, es algo maravilloso. Como nosotros podemos decirnos o podemos llamarnos cristianos si tenemos rencor aún en nuestro corazón. Si aún estamos sin perdonar al padre que nos abandonó, o a la madre que nos abandonó, o al que nos hizo daño de pequeños, o a lo que sea, ¿cómo nos podemos llamar cristianos? Si todavía existe aquello. Luego todo lo que acontece en nuestra vida es enfermedad. De verdad, yo cada día estaba enfermo, si yo se lo he comentado un montón de veces. Cada día estaba enfermo, me dolía la cabeza, estaba estresado, estaba aquí, estaba el otro, porque había odio. ¿Cómo vamos a ser libres? ¿Cómo vamos a vivir en paz? ¿Cómo vamos a querer ayudar a otros? ¿Cómo vamos a querer aconsejar a nuestros hijos o ser ejemplo de nuestros hijos? Es imposible. No se puede. Gloria al Señor. ¿A quién de ustedes aquí le gusta? Ojo, con lo que voy a decir, ¿qué es envidiosa? Envidioso. Envidiosa, envidioso. ¿A quién le gusta? A nadie le gusta. Pero si usted profundiza y dice y reflexiona, lo he sido. Lo sigo siendo. Lo soy. ¿Sí o no? Yo cada día pido perdón al Señor porque soy malo. Amén. Soy malo. Por aquí se Amén. pasan tantas estupideces cada día, cada momento. Y tengo que estar atento y reprender y decir, yo no quiero tener este pensamiento, yo no quiero tener esta actitud. Y así cada día, ¿sí o no? Amén. No me diga que usted no tiene 20 millones de pensamientos cada momento. Ahí está la clave. En depender de esta palabra maravillosa cada día. Ella es la que nos da paz, ella es la que nos da gozo, ella es la que nos hace sentirnos firmes. Y es como vamos caminando bien y creciendo en el Señor, reconociendo que somos malos y que le necesitamos en todo tiempo. Es la única manera. Pero si nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, ¿hay alguno bueno? La palabra dice, no hay justo ni aún uno. Entonces no nos podemos nosotros descuidar o pensar que somos justos, que somos buenos. Al ser nosotros coherentes que somos malos, eso nos va a llevar a llenarnos más de gracia. Pero si nosotros nos creemos que somos buenos, no buscaremos la fuente. Por eso dice, bienaventurado el pobre de espíritu. Así dice la palabra, bienaventurado el pobre de espíritu. Porque estos conquistarán los cielos, estos gobernarán, estos recibirán, dice, el reino por heredad. Los que son pobres en espíritu, ¿qué quiere decir pobre en espíritu? Que es insuficiente lo que yo tengo, es insuficiente lo que yo soy, necesito más de su espíritu, procuro más llenarme de su presencia. ¿Sabe? Hay momentos en la vida de que toda persona, todo ser humano, tiene que decir ya basta. Debemos decir ya basta, ya no quiero vivir de esta manera. Tengo que hacer la diferencia. Tiene que haber algo, tiene que haber un despertar en mi vida, tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de paradigma, un cambio de caminar, un cambio de referencia, tiene que haber un cambio. O sea, estamos llamados a eso, a cambiar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se quedaron atrás. Todo es nuevo de ahora en adelante. Pero debo de procurar eso. La historia bonita, a la cual quiero que lleguemos, está en Hechos 18.
En Hechos 18 solamente 2 versos toca de esta historia, pero con lo que dice ahí tenemos para predicar toda la noche. No se preocupe, que no nos quedaremos toda la noche. Claro, porque aquí entran un montón de circunstancias de la vida. Aquí entra que ellos estaban siendo expulsados. Usted tiene en cuenta, ¿no?, que a los judíos, vamos, los han masacrado en el transcurso de la historia siempre. Siempre los han expulsado de su tierra, siempre ellos han, siempre ha existido la diáspora, ¿no?, de los judíos odiados por el mundo. Hechos 18, hay una pequeña mención a una pareja, a un matrimonio. Que ese matrimonio es maravilloso porque, por eso le digo que me recuerda a mí, porque después le voy a decir por qué. Bueno, cuando vayamos a otro verso. Mire lo que dice. Lo tenemos, ¿verdad? Hechos 18 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Vale? De Grecia se movió a Turquía, ¿vale? Para que nos situemos. Corinto está en Turquía, ¿ok? Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Mire lo que dice. Por cuanto Claudio, ¿vale? El César Claudio, ¿vale? Había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Así como los nazis expulsaron a los judíos de Alemania, en ese momento de la historia, a todos los judíos habitantes en Roma, Claudio los mandó a expulsar. ¿Vale? Judíos que no conocen de Cristo. ¿Y quien se tropezaba con Pablo, qué pasaba? No. ¿Quien se tropezaba con Pablo, qué pasaba? Chicos, ¿cómo que lo mataba? Estamos hablando de que ya pasó Pablo por el cambio. Estamos en Hechos 18. ¿Amén? Los convertía a Cristo. Les predicaba de la palabra. Se los encuentra, no sé, venga pues, vamos a bautizarlos. Mira qué bonito. Dice, por Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo era constructor de tiendas. Dicen que en aquella época era una profesión muy bien remunerada, un gran carpintero. En aquella época, de la forma que se hacían. Dice la palabra, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo. Y dice, y persuadía Pablo a judíos y a griegos. ¿Ok? Lo vamos a dejar hasta ahí porque ahí luego entra en otra historia. Yo lo que quiero un poquito enfatizar es que Pablo se encuentra con este matrimonio, ¿ok? Les presenta a Cristo, hacen migas. Escúcheme, y si hacen el mismo trabajo, hablan el mismo idioma. Yo cuando me encuentro con alguien que trabaja y que entiende lo que te, ¿vale? Y en ese mismo hablar de carpintería y todo esto, pues ya eres salvo tú, conoces de Dios, alguien te ha hablado de Cristo, tú has vivido en Roma. Y en Roma no te enteras lo que ha pasado en Jerusalén, ¿vale? Ah, sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, se convierte a Cristo el Priscila y Aquila y Priscila, ¿vale? ¿No? Imagínense viviendo Pablo, luego predicando aquí,
tejiendo aquella relación bonita. Me gustaría, bueno, no, eso lo voy a dejar para el final. No soltemos la historia de Pablo, ¿vale? Voy a ir, para hacer un inciso, a Mateo 10. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. ¿Recuerdan que comenzamos hablando de hacer los tesoros? Entonces, ¿usted qué cree que hace cuando usted tiene un testimonio de que lo único que le importa es hacer tesoros en la tierra? ¿Qué cree usted que muestra? ¿Qué cree usted que muestra cuando usted se preocupa tanto por hacer tesoros en la tierra? Lo acabamos de leer ahorita. Usted niega a Dios. ¿Por qué? Porque el concepto de Dios es otro. Yo pretendo ser cristiano, pretendo ser no sé qué cosa, pero procuro más los tesoros en la tierra. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Negando a mi Cristo. ¿Y qué dice la palabra? Que si niego a mi Dios delante de los hombres, Él me negará. No sé si me han entendido ahora sí. Nuestro comportamiento determina qué estoy yo representando. Mi testimonio determina si yo, en mi testimonio, Cristo está o no está. Nosotros, o sea, el ser cristiano no es cualquier cosa, amados míos. No, o sea, no lo podemos tomar light. No podemos decir que somos una cosa y con nuestras actitudes hacer otra. O no podemos pretender tapar el sol con un dedo, que es lo que todos a veces tratamos de hacer. Ay, sí, bendecido por Dios. Ay, sí, mi Diosito me cuida, mi Diosito aquí, mi Diosito. ¿Qué Diosito? ¿Está muriendo usted al odio que hay en su corazón? ¿Está dejándose apartar esos pensamientos absurdos que usted tiene en su mente? No. Entonces, ¿qué Diosito? Si me niegas delante, nosotros parece que no, pero hasta como parpadeamos, nos delatamos. Sí, entonces parece mentira, pero tenemos un trabajo duro, duro. Que la única manera de poder llevarlo adelante es comprometiéndonos. Por eso he hablado del compromiso recientemente. Por eso he hablado de estar, de enfocarnos. Porque a la mínima nosotros damos mal testimonio del Señor. Y luego cualquiera nos dice, este es cristiano. Para ser cristiano como este, ¿yo qué voy a ser cristiano? Entonces manchamos, hacemos vana la muerte de Cristo, dice la palabra, con nuestras ciertas actitudes. ¿Por qué? Porque no tenemos un grande testimonio. Mire, vamos a acabar en 1 Corintios 16, 19, para que entendamos todo lo que pasó con Aquila y Priscila, que es maravilloso. Él no explica. Mire que estos pasajes, Aquila y Priscila solo habla estos 3 pasajes que hemos leído aquí en Hechos. Y luego aparece Pablo mencionándolos en la carta a los Corintios. Si para usted alguien no es importante, ¿lo va a mencionar en una carta? ¿No? Yo menciono a la gente importante, de la más cercana a mí. ¿O no? ¿Había dicho? Hechos 18. No, Primera de Corintios. 16, 19, ¿verdad que había dicho? Un poquito lo menciona Pablo a Aquila y Priscila. Pero ya por eso debemos de dar por hecho que entendemos lo que debemos de entender. Amén. Amén. Dice la palabra, a las iglesias de Asia os saludan. ¿Qué dice?
Aquila y Priscila. Con la iglesia que dice. ¿Ahora me entienden por qué me recuerda a mí Aquila y Priscila? No. ¿Todavía no? ¿O sí? Sí. ¿Por qué, Claudia? Porque dice con la iglesia que está en su ¡Ay, casa. gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Conocieron a Pablo, Y abrieron abrieron su casa para predicar la palabra. Es que es algo maravilloso, ¿eh? ¿Y la célula ustedes creen que es invento nuestro? Esta reunión que tenemos en esta casa fue invento de Manantial de Vida o de las iglesias de aquí de hace poco. No, así trabajaba desde que comenzó la iglesia. Ellos huyendo, exiliados, sacados por Claudio de Roma, llegaron a Asia Menor, ahí donde están, ¿vale? Y conocieron a Pablo, Pablo les presentó el evangelio y dicen, tú, ¿yo para dónde voy? Yo predico a Cristo, este Cristo del que me está hablando Pablo. ¿Hay que predicar? Pues predico en mi casa. La iglesia que estaba en la casa de Aquila y Priscila, ¿qué les parece? ¿No es algo maravilloso? Y trabajando y llevando el evangelio y construyendo casas y por aquí y por allá. Y Pablo seguía haciendo viajes, pero tenía esos amigos a los cuales había evangelizado y dispusieron su corazón. ¿Hizo la diferencia Esteban? ¿Hizo la diferencia Aquila y Priscila? ¿Hace la diferencia Pablo? ¿Hizo la diferencia Cristo? ¿Vamos a hacer la diferencia nosotros? ¿Vamos a hacer tesoros en el cielo nosotros? Ya hemos visto que este mundo es vano. Es vano. Nada. No nos trae nada. Dice, ¿no? La historia, ¿no? Del hombre que está teniendo una gran producción de grano y madre mía, dice él que piensa, wow, ¿qué haré con tanto grano? Voy a destruir estos pequeñitos, voy a construir unos más grandes y voy a guardar todo ese grano. ¿Qué le dice el Señor en el sueño? Necio, le dice. ¿De quién será toda esa riqueza que has acumulado? Si mañana vienen a pedir tu alma, le dice. Wow. ¿Haremos tesoros en el cielo de ahora en adelante? ¿Y cómo haremos tesoros en el cielo? Dando testimonio, haciendo la diferencia. Dando testimonio de Cristo, haciendo la diferencia. ¿Cómo? No negando a Jesús. No negando a Cristo con nuestras actitudes, con nuestro testimonio. Centrándonos en lo que necesitamos para nuestra vida. ¿Yo qué necesito? Usted básicamente, ¿verdad que usted lo que necesita es tranquilidad? Paz, eso es lo que usted necesita en su vida, pero no la tiene, ¿verdad que no? Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Acercarse a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo le va a dar el consejo para poder lograr ese gozo, esa paz. ¿Qué tiene que hacer? Morir, cambiar, transformarse, llenarse del Espíritu, dejar aquí, dejar allá, soltar tus cargas, dice la palabra, traer vuestras cargas, yo os haré descansar. Entonces, parece mentira, pero todo en la vida nuestra, en la vida de un cristiano, es un proceso. Lo conocieron, venían huyendo. Esteban, ¿cómo comenzó Esteban? Sirviendo mesas, sirviendo a las viudas de los griegos. ¿Cómo acabó? Como rey. Apedreado. Dice que viendo la gloria de Dios, viendo a Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué atesoramos cosas que no? Todos necesitamos libertad. Todos necesitamos paz. Todos necesitamos ese descanso, hermanos míos. Y es Cristo la única persona que nos la va a dar. Él está tocando ahora nuestro corazón para que lo abramos y le digamos, Padre, yo quiero que me cambies en esto.